Desde el colibrí, la lagartija verde, hasta adoptar en forma de herencia el manto de su tío y hacer más grande su legado, Rey Mysterio Jr. Pero seguramente la mayoría que ve este video lo conoció como el maestro de la C-19, el tipo que dejó su cartera en Tijuana, el pequeño gigante que por momentos lucía como un superhéroe, Rey Mysterio. Con una carrera prolífica de más de 30 años deleitando y sorprendiendo al público con su movimiento y hazañas, así que el día de hoy repasaremos sus mejores luchas dentro de la WWE. Sean todos bienvenidos a Spot Monkey Wrestling y estas son las 10 mejores luchas de Rey Mysterio en WWE. Número 10, Rey Mysterio vs Shawn Michaels Raw en memoria de Eddie Guerrero. En la larga travesía del enmascarado obviamente ha generado un montón de Dream Matches en la mente colectiva de los fanáticos, y las que se han dado han quedado como joyas escondidas u olvidadas, pero para eso estamos aquí, para darles el reconocimiento que se merecen. Y en lo personal escojo la lucha que el enmascarado sostuvo contra el chico rompecorazones en el episodio de Raw del 2005 en memoria de Eddie Guerrero. Un encuentro amistoso o de exhibición para deleitar a la fanaticada presente esa noche en la arena. Suena como una forma en que la WWE quería compensar el no poder haber realizado esa lucha entre el Sexy Boy y el Latino Heat. El encuentro iniciaría con unos llaveos al brazo entre ambos forcejeando para una serie de reversiones. Shawn Michaels era bastante superior en fuerza, pero Rey Mysterio se defendía y usaba la ofensiva muy bien gracias a su estilo aéreo. Mysterio evitaría el comeback de Michaels con un Bulldog, pero no evitaría el codazo biónico. Y cuando Shawn Michaels parecía que ya tenía el encuentro en el bolsillo, Rey Mysterio esquiva el remate de su contrincante para luego mandarlo contra las cuerdas para aplicar su llamada a San Diego, seguida de un dropping para llevarse la victoria, dedicándoselo a su mejor amigo en unos más de 10 minutos de lucha. Después del combate, ambos se dieron la mano y se abrazaron en señal de respeto. Como dato curioso, 5 años después tendrían una segunda lucha más en SmackDown. Número 9, Rey Mysterio vs Kurt Angle en SummerSlam 2002. El héroe de Tijuana había sido fichado por la empresa y fue en este SummerSlam donde haría su debut en un pague por eventos, ya que había competido antes en shows semanales, y vaya que sería uno de sus más grandes rivales quien lo estrenaría, siendo el campeón olímpico Kurt Angle. Recordadísimo por ese interesante promo que hizo en contra de Rey donde le decía niño. Y vaya que no decepcionaron en ningún momento, y eso que era el opener de aquel mítico SummerSlam. El héroe olímpico hizo su entrada, pero Rey Mysterio ya lo estaba esperando para sorprenderlo por atrás para tomar ventaja, iniciando la lucha de forma muy dinámica. Desde muy temprano cada uno buscando su respectivo remate sin éxito alguno, y así el resto de la lucha se mantuvo muy fluida y con buen ritmo, echando toda la carne al asador desde temprano con un público muy encendido, y claro que han tenido muchas luchas posteriores a esta, resalto muchas de ellas ocurridas en el show azul y también la triple amenaza en WrestleMania, pero esta lucha es muy especial, llega casi a los 10 minutos y está perfecto. Una lucha no necesita ser tan extensa para ser catalogada muy buena o excelente. Al final Rey parecía llevarse la victoria, pero Kurt Angle evita la hurracarrana desde el esquinero superior y encierra a Mysterio en el Angle Lock para someterlo y llevarse la victoria vía rendición. Sin duda un gran espectáculo de bienvenida para Rey Mysterio a los pay-per-view de WWE. Número 8, CM Punk vs Rey Mysterio en Armageddon 2008. El año 2008 para el nuestro no fue el mejor de su carrera, ya que se perdió gran parte de la acción debido a una lesión que lo mantuvo fuera varios meses, para luego volver y mantenerse en la zona de media cartelera en la marca roja, enfrentando o entrando en rivalidades contra luchadores de mayor complexión que él. Y no fue hasta que llegó un torneo para sacar al retador por el campeonato intercontinental de William Regal, el rey del ring de ese año. Por lo que por un lado Rey Mysterio derrotó a The Miz y a Kofi Kingston, mientras que CM Punk a Snitsky y a John Morrison, siendo estos los que encabezarían la final que tomaría lugar en el último pay-per-view del año, Armageddon. Si bien fue la segunda lucha de la velada, sin duda se sintió como una final, sobre todo con la presencia del campeón en ringside. Una lucha muy dinámica donde predominó la técnica y la química de ambos competidores,
Ambos se han lanzado respectivamente afuera del ring de forma muy vistosa, así como el candado de Mysterio al brazo de CM Punk después de invertir su ataque. En los momentos finales, Rey Mysterio dominaba la ofensiva y hasta evitó una GTS del Chicago Maid. Logró conectar el 6-19, pero CM Punk se movió al último segundo fallando la plancha. Y hasta incluso en eso Rey Mysterio casi se lleva la victoria con un roll-up. Y ya para finiquitar, en el momento en el que Rey buscaba su racarrana, CM Punk lo agarra bien fuerte para que no se escape y aplicarle de lleno el Go to Sleep que le rompió el tabique nasal para dejarlo noqueado y ganar el torneo, junto a esa oportunidad para enfrentar a William Regal. Como pequeño dato extra, las luchas que tuvieron en su feudo el año 2010 como las que tuvieron en Capital Punishment 2011 también son altamente recomendables. Número 7. Rey Mysterio vs Gunther en SmackDown 2022. Durante este último año, la revelación del main roster, el general del ring Gunther, ha dejado un extenso paso de destrucción y dominio, teniendo desde muy buenas hasta excelentes combates en la mayoría de sus defensas en la división midcard del show de los viernes por la noche. Y sí, dije defensas porque hasta el día de subido este video sigue siendo el soberano de esta, mientras que por otra parte, nuestro enmascarado favorito, cansado de tener que lidiar con su hijo ilegítimo, se fue para SmackDown, donde gana un fatal de 4 esquinas para ser el retador por el campeonato intercontinental el 4 de abril de 2022. Al ver a nuestros protagonistas ya nos imaginábamos un encontronazo de David contra Goliat, donde desde el inicio Gunther desbarataba al veterano haciendo mucho uso de su estilo recio de lucha, donde apenas y Mysterio podía parar uno que otro ataque y un momento de respiro. Un momento a destacar fue cuando Rey Mysterio invirtió el bombazo desde el esquinero de Gunther en una huracarrana llevándose por delante al campeón, pero esto no sería suficiente. El austriaco le haría su ya característico bombazo contra la lona, pero Rey Mysterio se resistía a caer. Y cuando parecía que volvía a tomar la ventaja para aplicar su finisher, el campeón le pone un freno de hielo en la cara que lo deja vulnerable para rematarlo con un super lazo a un ya desgastado Rey Mysterio que cayó ante el invicto general del ring. Número 6. Andrade Cien Almas vs Rey Mysterio en SmackDown 2019. El episodio de SmackDown del 15 de enero del 2019, sin pensar íbamos a tener un choque generacional entre el ídolo, la sombra, Andrade Cien Almas, quien estaba pasando por la mitad de su primer año en el main roster, y por fin se vería las caras o máscara con alguien con quien hace mucho tiempo sonaba muy atractivo un combate entre ellos, siendo el icónico Rey Mysterio, el cual había vuelto a la empresa después de varios años, casi a la par del debut de Andrade Cien Almas. Hay muchas por las cuales emocionarse y sorprenderse de este encuentro, así que hay mucha tela que cortar. Si bien no cargaban con una rivalidad, solo se necesitó un encuentro para que se sintiera personal. Otra cosa fue la libertad que les dieron sintiéndose un combate de otra empresa como el Consejo Mundial. Los artistas, en este caso los luchadores, usaron la lona para pintar esa obra magistral. Esos intercambios tan fluidos y muy movidos de enganche de brazo, luego esa super huracarana de Rey Mysterio donde Andrade se dio tremendo azotón contra la zona de ringside, o la Canadian Destroyer del pequeño gigante, la cual fue muy extravagante verla aplicada en el main roster. Y ya rumbo al final, Rey Mysterio aplica el C19, pero una distracción de Zelina Vega, el ídolo aprovecha para moverle las cuerdas y conectarle de lleno el Hammer DDT para conseguir la victoria y un empuje. Aún me acuerdo en esa época como en Twitter la gente explotó pidiendo más lucha de ese estilo o entre estos dos, saliendo otro muy buen match a la semana siguiente con la estipulación 2 de 3 caídas. Número 5. Rey Mysterio vs Chris Benoit, SmackDown del año 2002. Volviendo al tema de las Dream Matches, para ser la primera y creo que única vez que se enfrentaron estos dos individuos, al menos de forma televisada, tuvimos un encontronazo. En el año 2002 tal vez tuvimos el mejor roster de SmackDown de cada división masculina, sobre todo en la división por parejas que justo esa misma noche iba a dar sus primeros pasos. En el episodio emitido el 3 de octubre del año antes mencionado, la gerente general Stephanie McMahon anunció dos luchas de calibre estelar, y donde curiosamente se enfrentaron dos miembros de cada equipo respectivamente, solo que para ese momento aún no lo sabíamos.
Siendo una de las luchas Edge vs Kurt Angle y el main event por única vez el maestro del C19 Rey Mysterio y el error 404 Chris Benoit. Por si acaso, en la lucha de Angle y Edge, Benoit le costó la victoria al medallista olímpico, ya que estos tenían una competitiva rivalidad, y no fue hasta que llegó el torneo que se hicieron compañeros de equipo. En fin, la lucha inició de forma muy agresiva como solo lo sabe hacer Benoit, aplicándole una backbreaker al enmascarado. Mysterio contraatacaría con una vuelta al mundo, pero fue frenado por un poderoso chop de Benoit. Pero no tardaría mucho para que Rey Mysterio le saque provecho a su agilidad, incluso de forma escurridiza, invirtiendo los candados de su contrincante. Y qué impresionante fue el Clipper cuando invirtió un Bulldog de Mysterio en un poderoso suplex alemán. Ambos conectarían sus movimientos personales, pero no sería suficiente para ninguno de los dos. Chris Benoit pudo revertir una 619 en un rompehombros, pero no pudo evitar un segundo finisher. Y cuando parecía que era todo, Benoit esquiva la plancha, pero Angle le aplica de la nada una guillotina contra las cuerdas, desquitándose de lo pasado, a lo que Rey Mysterio aprovecha para rematarlo con un enganche de tijeras del cual no se pudo zafar, llevándose una victoria cuestionable, pero de verdad, qué lucha más buena de principio a fin. Número 4. Rey Mysterio vs The Undertaker en Royal Rumble 2010. Rey Mysterio se catapultó a la zona estelar después de haber capturado el campeonato mundial peso pesado en el año 2006. Han pasado 4 años desde ese acontecimiento y ahora volvía a tener otra oportunidad para volver a reinar. Pero para ello tendría que vencer al ente de las criaturas de la noche, el luchador con el personaje más icónico de los últimos tiempos en el wrestling, el Undertaker, que está por lejos de ser un rival sencillo y llegar a destronarlo sería mucho más difícil. Rey ya había tenido rivales gigantes con los cuales ha lidiado muy bien, pero este era un reto muy diferente y la cita de esta lucha titular sería en uno de los 4 grandes eventos, siendo Royal Rumble 2010. Apenas cada uno hizo sus entradas se notaba de lejos el contraste entre ambos. Rey Mysterio con una vestimenta clásica pero blanca representando pureza además de su baja estatura. Y luego tenemos al enterrador que imponía con su presencia lenta, oscura, lúgubre, sin importar a quién se enfrentase. Mysterio tendría que ser mucho más cauteloso para poder sacarle ventaja al enterrador, ya que como si nada, este lo podía arrojar afuera del ring. Y en una parte, el fenómeno cambia el 6-9 por casi una tumba rompecuellos que es frenada por varios rodillazos a la cara de Undertaker, que le rompieron la nariz legítimamente. El enmascarado buscaría causar daño a las piernas del enterrador para desestabilizarlo, también usando sus movimientos aéreos con precaución para no caer en alguna trampa del campeón mundial, ya que uno de esos movimientos de firma sería muy devastador para Rey Mysterio. Y ya en la parte final, Rey le asesta 2-6-19 al fenómeno, pero en el último remate, preparado para usar su sentón sentado, Taker lo logra atrapar para agarrarlo y dejarlo sin escapatoria para aplicarle una fulminante Last Ride desde gran altura, conteo de 3 para retener exitosamente su campeonato en una sólida y entretenida lucha para tratar de llegar con el cinturón hasta WrestleMania. Número 3. Rey Mysterio vs John Morrison en SmackDown 2009. El segundo reinado del enmascarado con el oro intercontinental fue de lejos el mejor de él, teniendo exitosas y muy buenas defensas ante su ex campeón Chris Jericho o el joven talento en ascenso Dolph Ziggler. Y parecía que se iba a mantener así por un buen tiempo, pero fuera del kayfabe, Rey Mysterio tuvo que ser sancionado debido a que accidentalmente falló el test de bienestar de la empresa, por lo que Rey tuvo que dejar el campeonato vacante a finales de agosto, y dijo: si voy a perder el campeonato, me iré como los grandes, en una lucha que valga la pena para finalizar mi reinado. Y la frase que valga la pena se queda bastante corta ante tremenda lucha. Por otra parte, John Morrison había tenido oportunidades titulares como por el campeonato mundial contra Jeff Hardy y estaba en ascenso luego de haberse separado de su ex pareja el Miz, por lo que cayó como anillo al dedo el recibir un push disputándose esta lucha en un escenario demasiado repasado en este video, SmackDown. La lucha comenzaba con cada uno buscando hacer el pin rápidamente, y es que el estilo aéreo de Rey Mysterio, complementado por el igualmente estilo parkour del chamán de lo sexy, hicieron de esta lucha un espectáculo impresionante, un verdadero deleite visual para los fanáticos, y es que hasta el día de hoy merece ser recordado.
Y es que hay demasiados momentos destacables, una lucha que dura 25 minutos completamente aprovechados, como este par de patadas voladoras conectadas de lleno en el estómago que anularon el ataque aéreo de Rey Mysterio, y vaya secuencia la del final. Rey conecta el 6 y 9, pero es anulado su remate por una Disaster Kick. Morrison le da una vuelta que termina en un backbreaker para paso seguido buscar la nave del dolor, que es frenado por Rey Mysterio, que intenta un huracán, pero su rival se aferra al esquinero, haciendo que el campeón caiga de lleno a la lona para seguirse rematado por la ahora sí conectada nave del dolor, que le daría la victoria y el campeonato a John Morrison, incluso tal vez dándole la mejor lucha a este último en su estancia en WWE. Número 2. Eddie Guerrero vs Rey Mysterio en SmackDown 2002. Ya era hora de hablar del rival más feroz, carismático y antítesis cuando se habla de Rey Mysterio. El oriundo del Paso, Texas, Eddie Guerrero, un luchador con el cual ha compartido muchas veces en el ring y han formado una química impecable, casi como magia cada vez que se enfrentaban. Hasta me atrevo a decir que la mejor lucha entre estos dos no pasó en WWE, sino en WCW en Halloween Havoc de 1997, por lo que se me ha complicado elegir la mejor que han tenido en WWE, pero sin duda alguna es una que pasó en SmackDown en noviembre del 2002. Aunque muchos podrían elegir la que tuvieron en el opener de WrestleMania 21, pero siento que hay otras luchas olvidadas que merecen más reconocimiento, como la que tuvieron mano a mano en SmackDown cuando Eddie pertenecía a los Guerreros y Rey Mysterio hacía pareja con Edge. Una lucha en donde el tiempo se va volando por el despliegue de habilidad y técnica que sacan ambos a relucir. En una parte, Rey se lanza encima de Eddie mientras este estaba acostado en la zona del ringside. En una parte, Rey Mysterio le pega el 6-19 al árbitro, lo cual llevaría a la intervención de ambos compañeros. Chavo Guerrero castigaría a Rey Mysterio y Edge saldría en defensa y de paso le aplicaría una lanza a Eddie Guerrero, después de que Rey Mysterio se saliera del pin del bombazo de Eddie. O la hermosa secuencia de Rey Mysterio maniobrando rápidamente el cuerpo de Eddie Guerrero para aplicarle un backbreaker, suplexes mortales y planchas. Y al final, cuando Rey Mysterio parecía que tenía contra las cuerdas a Eddie, el Latino Hit invierte el remate de Rey en un lazo from el Paso, mientras este sujeta las cuerdas para ejercer más presión, como era de esperarse del maestro latino, llevándose la victoria vía sumisión sobre la mitad de los campeones en parejas de la WWE. Pero repito, esta es mi elección, hay una larga lista de matches entre ellos que puedes revisitar y sacar tu propia conclusión. Número 1. Rey Mysterio vs Chris Jericho en The Bash 2009. La gran rivalidad de combates del virus del nuevo milenio, el villano por excelencia Chris Jericho versus el héroe enmascarado Rey Mysterio por el oro intercontinental. Este feudo podría catalogarse como demasiado cine, ya que muchos de estos combates fácilmente también hubieran entrado en este top, y eso que no he hablado de las promos y segmentos de la rivalidad, pero aquí te dejo un link para que veas mi video explorando más a fondo este épico feudo. Resumiendo, la mejor lucha que han tenido estos dos fue el final de la trilogía de luchas en pay-per-views, un evento que quedaría en el olvido si no fuera por esta lucha, acortando The Great American Bash a simplemente The Bash, teniendo su única edición en el año 2009. Pero volviendo a la lucha, la tensión estaba por los cielos, ya que era una lucha de apuestas, el campeonato intercontinental que estaba en posesión de Chris Jericho con su 9º reinado contra la máscara de Rey Mysterio. En solo 15 minutos de lucha vimos una gran obra, química y psicología que solo estos dos veteranos ya consolidados nos podían entregar, dándonos momentos como esa Slingshot Arabian Press, que no es un movimiento común para Rey Mysterio, o el ataque del Springboard Crossbody que Jericho revirtió en un Codebreaker. Y para rematar, Chris quiso aplicar la misma jugarreta que ejecutó en Extreme Rules en medio de una serie de roll-ups, solo que esta vez Rey Mysterio fue mucho más astuto y precavido, llevando una máscara más pequeña de respaldo debajo del original. Y así un confundido Chris Jericho caería ante un segundo 6-19 y un impacto desde la tercera cuerda para marcar el conteo de 3, siendo esta la mejor lucha en la carrera de Rey Mysterio dentro de la WWE para mí, conservando su máscara y a la vez arrebatándole el campeonato intercontinental a su rival. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, te estaré dejando otro video de mejores luchas para que sigas viendo el canal.
Déjame en los comentarios cuál es tu lucha favorita de Rey Mysterio en WWE. Te mando un gran abrazo y que tengas un día 5 estrellas.